¿Alguna vez te has sentido tu alma en amargura? Estoy casi seguro que muchos de nuestros hermanos en todas partes del mundo han sentido el dolor, la visitación de ese mal que la Biblia no deja de tratar sobre él, que se llama la amargura. Hoy en Consultorio del Alma traemos un segmento dedicado a tratar sobre la amargura, cómo se padece, por qué causa ocurre y, lo más especial de todo, la solución que da la palabra de Dios sobre el tema de la amargura del alma. En la Biblia encontramos uno de los versículos centrales sobre el tema y está en la carta a los Hebreos capítulo 12 y versículo 15, donde la palabra nos advierte: tengamos cuidado no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De modo que la palabra de Dios nos está advirtiendo que tengamos cuidado y está diciéndonos que no brote alguna raíz de amargura. El semblante teológico del pasaje, lo que se mira al leerlo, es que Dios está cuidándonos de que no dejemos que la amargura cunda en nuestros corazones, a tal manera que un momento de disgusto por alguna situación a veces justificada vaya a enraizarse dentro de nuestra alma, y el pasaje da un efecto secundario tan peligroso porque dice que esa raíz de amargura, esa amargura que se deja enraizar, luego puede brotar y contaminar también a otros en el medio ambiente espiritual en el cual nos encontramos. Este versículo, por tanto, demuestra que el tema es sumamente importante para que cada cristiano cuide su corazón delante de Dios y podamos tener una vida de gozo y de abundancia en Cristo. Al registrar el tema de la amargura en las Sagradas Escrituras, encontramos algunas causas por las que la amargura se quedó en el corazón de las personas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Esaú, aquel hijo de Isaac y de Rebeca, el hijo mayor, merecedor por tanto de la bendición doble de la primogenitura. Cuando su papá muriera Isaac, habría una doble porción de bendición para el mayor. Pero la palabra en el libro de Génesis da a entender una de las raíces de la amargura que a este joven le ocurrió es el desprecio por las bendiciones del Señor, tirar por la borda algunas cosas que son de suma importancia, no considerarlas y tener como algo más importante que lo espiritual aquello que la palabra dice que es pasajero. Y fue aquella treta, aquel negocio que hizo Jacob con su hermano Esaú cuando venía del campo, y Jacob había cocinado un potaje de lentejas muy rico, y cuando el hermano mayor Esaú llegó cansado, ustedes saben, estuvo dispuesto a cambiar la primogenitura con el propósito inmediato de comer de aquel potaje rojo que Jacob, su hermano, había cocinado. El aprovechado hermano, cuyo nombre significaba Jacob inicialmente usurpador, aprovechó el desprecio que Esaú hizo de la bendición que él tenía sin valorarla, y ante la propuesta de Jacob, Esaú dijo: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Unos tiempos después, cuando su papá, el papá de ambos, envejeció y ya los ojos estaban agravados por esa vejez, Esaú tuvo el difícil proceso de soportar que su hermano viniera con engaño a su padre a la alcoba y, fingido de Esaú, usurpó por segunda vez, ahora en manera práctica, la bendición que otrora Esaú había despreciado. Este ejemplo bíblico narra categóricamente, fehacientemente, el peligro que corremos, cómo la persona se puede amargar cuando se da cuenta lo que perdió en un momento de tentación por lo temporal, por lo humano, y entregó ese tesoro de gran precio que valdría más que cualquiera cosa de este mundo material. Y ahí Jacob obtuvo la bendición de su hermano y Esaú se amargó, y dice la palabra que cuando él comprobó que su hermano Jacob le había robado la bendición de su padre, con amargura Esaú dijo estas palabras:
llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué situación más triste. Así guardó el rencor por muchos años y todavía 20 años después, si no hubiera sido por un milagro obrado por Dios en el corazón de Esaú, él hubiera ejecutado con sus manos aquel homicidio que hubiese procedido, por supuesto, de un corazón amargado. En segundo lugar, cuando vamos a ver la amargura, encontramos el ejemplo de Jonás en la Biblia. Todo el libro del profeta menor llamado Jonás habla del drama que a él le aconteció como uno de los profetas que yo creo fue un profeta de mucho éxito. El anuncio de juicio sobre Nínive que él proclamó por 3 días, hasta el rey lo creyó, toda la ciudad lo creyó, y aún en un pasaje atípico de la Biblia, del rey para abajo hasta los animales fueron llevados a un ayuno nacional, por lo menos un ayuno de la ciudad de Nínive, para que la gente le pidiera a Dios perdón porque habían creído el mensaje de juicio que en unos días Nínive sería destruida por el juicio de Dios. Mas el Dios que predicamos aquí en este tratamiento para tu alma es un Dios misericordioso. Y la palabra en el libro de Jonás narra la bondad de Dios con Nínive y cuando Dios desde el cielo miró lo que había acontecido y cómo el corazón de cada ninivita se había postrado a pedir a Dios misericordia. Dice la Biblia que Dios en el cielo se arrepintió del mal que pensó hacerles y determinó perdonar toda la ciudad. Sin embargo, la bondad de Dios con los pecadores arrepentidos de Nínive trajo amargura profunda al corazón de aquel profeta que en este momento estaba padeciendo un momento carnal de su ministerio. Y cuando Dios trata con la amargura de Jonás y le pregunta a Dios mismo, ¿por qué te enojas tanto? ¿Haces tú bien? Jonás le dijo a Dios, mucho me angustio, mucho me enojo, hasta la muerte estuvo dispuesto a no soltar la amargura, sencillamente porque para el concepto de él había quedado burlado como profeta, mientras que no era cierto, solamente que la profecía que Dios se había creído y el cielo se arrepintió del mal, porque nuestro Dios se duele del castigo, pero se goza en misericordia. No conocemos por ninguna revelación bíblica adyacente al pasaje que da pie a esta amargura de Jonás, cómo terminó el profeta, pero todo da a entender que él terminó amargado y posiblemente su vida dejó una terrible huella en la tierra sobre qué difícil es contender con la bondad de Dios. Amigo, hermano, no comprendemos siempre a Dios. Dios no es Dios para que lo comprendamos todo. Él tiene pensamientos más altos que nuestros pensamientos, pero qué lindo que no riñamos y cuando Dios haga algo soberanamente que no entendemos. Y mucho más cuando se trata de una bondad de Dios, dándole perdón y misericordia a alguien que usted y yo creemos que no lo merece, en vez de amargarnos con su amor, gocémonos. Ese fue el caso de los que estaban rodeando al hijo pródigo cuando su papá recibió a salvo al hermano menor de su hermano, entonces al hijo menor de él, y su hermano mayor se amargó también porque no entendió la misericordia traducida en el cariño de un padre que le daba a su hijo una bienvenida nueva en el hogar después que todo lo había malgastado. Dios quiere que todo pecador se arrepienta y eso le debe causar gozo no solamente a Dios, a los ángeles, sino también a sus criaturas que amamos su bondad y que somos realmente el producto de la bondad diaria de Dios para con nuestras vidas. El tercer elemento bíblico de la amargura tiene que ver cuando en nuestra marcha de fe hemos dejado que el pecado logre hacer asiento en nuestra vida. Hebreos capítulo 3 da a entender que cuando uno peca, uno se endurece. Toda la sensibilidad espiritual, el cariño, la dulzura, la ternura, van muriendo por la práctica continua del pecado. Es por eso que la Biblia habla enfáticamente de que aquel que practica el pecado es del diablo. Y cuando la persona peca, se va el gozo del Señor, se va la dulzura de Dios en nuestra vida y finalmente la persona puede quedar endurecida
insensible al amor, a la misericordia, a la compasión, porque el pecado recibido, continuado y practicado ha encallecido el alma, a tal modo que se llama así en la Biblia una conciencia cauterizada. Hay disímiles casos más en la Biblia sobre las consecuencias de la amargura, pero antes de acabar el programa, te queremos dar la parte mejor de él, que se llama la solución al problema de la amargura del ser humano. ¿Qué tienes que hacer cuando tú ves a tu lado personas que están amargadas? ¿Cómo lo puedes ayudar? Aún tú mismo, amigo, que estás viendo el programa de este día, si has sentido de alguna manera que la amargura ha llegado a tu corazón, te invito a mirar en la Biblia las soluciones que el Señor nos da para que nuestro corazón nunca se amargue. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado para ser sanos de la amargura es que no vayamos a guardar rencor entonces como Esaú lo guardó en nuestro corazón. El psicólogo de los psicólogos, el sabio de los sabios, el Señor Jesucristo, nos dijo que tuviéramos cuidado también con eso y por tanto nos mandó que si traemos la ofrenda al altar de la oración, allí nos acordamos al ofrendar a Dios algo, que tenemos a alguien enojado por nuestra culpa. Dice Jesús, no ofrezcamos la ofrenda, sino vayamos y reconciliémonos con la persona. En otras palabras, ofrezcamos disculpas para que entonces Dios nos reciba el sacrificio personal y votivo que estamos haciendo delante de Él. Así que Dios quiere cuentas claras, cuentas arregladas para con los semejantes, porque el Evangelio, así como es de vertical, también es de horizontal. O sea, no solo con respecto a Dios tenemos que estar bien, pero también con nuestros semejantes y aún con nuestros enemigos. El segundo elemento importante de la amargura es precisamente, dice Jesús, orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que así seamos hijos, o sea, imitadores de nuestro Padre que está en el cielo, que da sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Cuando usted ora por su enemigo, está vaciando su corazón de la amargura. Déjeme admitir, querido hermano, querido amigo, que ese trabajo no es nada fácil. La primera vez que quieras orar por alguien que te ha hecho la vida imposible, la carne va a sentir que no lo hagas y te va a dar trabajo para que cambie la oración. Pero la palabra da ese método como un método que trae dulzura y que saca las raíces de amargura de nuestro corazón. Y Hebreos, cuando leímos al principio, dice que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios si la raíz de amargura finalmente brota, y hasta otros pueden también ser contaminados. El tercer ofrecimiento bíblico para que la amargura no esté, o si está se vaya, es que nos lavemos todos los días con el agua bendita de la palabra de Dios. ¿Sabías tú que Jesús en Juan capítulo 15 versículo 3 habló de su palabra como agua que limpia? Dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando usted va con su corazón un tanto amargado porque de verdad alguien le ha ofendido, de verdad ha habido un caso en que alguien le quitó su derecho y el enemigo quiso que tú guardaras eso en tu corazón y guardaras una oposición interna fuerte y hasta un deseo de venganza, vaya a la palabra de Cristo, lea la palabra de Cristo, lea la palabra de Dios, léala y léala y léala, y se va a dar cuenta, si la lee de corazón, despacio, pensando en ella con meditación profunda, como palabra de Dios que es, usted verá que hay un milagro. La palabra de Dios va lavando todas esas virutas de amargura, ese corazón que está lleno de la maldad que uno quiere que se haga al enemigo que te hizo mal. Sin tú hacerle mal, la palabra de Dios te limpia. Otro método que nos deja bien claro la Biblia es acudir a una bendición que el apóstol Pedro dejó en sus palabras. Él dijo que somos rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando tengas amargura en tu corazón, si la dejas enraizar, el corazón está sucio. Porque el odio, el rencor y la venganza son manchas en el corazón de los hijos de Dios. Y Él tiene un solo método para lavar el corazón
de esas oscuridades internas que solo Dios las ve y las sabe el que las posee. Pero qué lindo cuando uno siente que, queriéndose amargar, uno acude, porque sabe que es malo la amargura, uno acude a la sangre de Jesús. Siempre está disponible. Sangre de Cristo lava mi corazón. La sangre de Cristo purifica mi corazón. Y en ese momento que acudo a ella, por el beneficio de la fe, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, la sangre de Cristo limpia toda mancha, no solamente de pecados que cometemos, sino de pecados que albergamos en nuestro corazón, como el pecado del aborrecer a otro. Dice Jesús en la palabra, dice la Biblia, que el que a su hermano aborrece es homicida. Así que tenerle odio a alguien, no hablarle a alguien, estar enemitado con alguien, es un pecado que debe ser tratado por la bendita química de la sangre de Jesucristo. Todos los días haz este último recurso que te quiero entregar. En Juan capítulo también 15 Jesús habló sobre Él como la vid verdadera. Y Él dijo que Él es la vid verdadera y que su Padre labra, corta los pámpanos que no llevan fruto. Dijo, pero si ustedes, mis discípulos, permanecen en mí, ustedes que son como pámpanos o gajos de la vid verdadera, si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Y al llevar fruto de Jesucristo es porque estamos pegados a Él. ¿Cómo contrasta el corazón amargado con que seamos pámpanos permaneciendo en la vid? Porque la vid es la mata de la uva. Y la uva es uno de los dulces frutos del campo que nuestro Dios creó en el principio. Qué bello pensar que Cristo es como la mata de la uva. Él es dulce, por eso dejaba que los niños vinieran. Le decía a los pecadores, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquel carácter con el cual lloraba de dolor al ver a Jerusalén. Aquel Cristo que podía desde la cruz hacer polvo si quería a los que le mataban, pero en vez de ello, dice la palabra que oraba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amigo, Él dice que si tú permaneces en Él, eres un pámpano de esa vid, llevarás fruto de esa dulzura. Así que el remedio final para que no tengas amargura es que te pegues espiritualmente hablando a Cristo, y la relación íntima y continua con Él te dará un carácter dulce, un corazón quieto, una disposición perdonadora, y nunca dejarás que esa patología terrible de la amargura te carcoma a ti o a otros a tu derredor. En el contrario, tu vida endulzada por el agua de la palabra de Dios, por tu oración para los enemigos, para que el Señor los perdone, tu vida limpia con la sangre de Jesús y tu vida permaneciendo en el dulce y tierno Señor, van a hacer que en ti y en lo que tú contactes esté la dulzura de un Cristo que siempre ha cambiado el lamento en baile, la noche oscura en día, las tinieblas en luz, la tormenta en calma, y el corazón amargado en un corazón lleno de la dulzura de Jesucristo. Así te lo decía el pastor Eliseo Rodríguez, de aquí de la iglesia Monte de Sion en Miami, esperando que esta pequeña reflexión te sea bien hoy día en el consultorio del alma. Hasta pronto, Dios te bendiga.